Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres en Positivo. Hoy charlamos con mujeres líderes de Paraguay y de Uruguay. Y justamente en esta primera parte de nuestro programa continuamos esta charla tan linda que venimos teniendo con la vicepresidenta electa de Uruguay, con la señora Beatriz Argimón. Ella se refiere a un tema lamentablemente histórico, que es la violencia intrafamiliar y que también, por desgracia, en épocas de pandemia se ha profundizado. Y es por esto que se creó el primer Consejo Nacional de Género. Acerca de esto es la conversación muy interesante que tiene nuestra compañera Karina Rico con la vicepresidenta de Uruguay. Lo compartimos. Beatriz Argimón, vicepresidenta de Uruguay, es un gusto poder contar contigo en Mujeres en Positivo. Y la pandemia dejó otras cosas, ¿no? Trajo, por ejemplo, consigo la violencia intrafamiliar. Y tú sos una persona que hace muchos años, desde que quizá empezaste en esto, tenés muy presente el tema género, te preocupa mucho el tema de los niños, el tema de los ancianos. ¿Cómo ves, digamos, que se podían dar esas primeras soluciones a esa violencia intrafamiliar que sabías que se estaba dando? Sí, cuando empezó todo esto, nosotros trabajamos muy coordinados, pese a que somos dos poderes independientes, tenemos coordinación con el Ejecutivo, obviamente, y cuando nos reunimos con el presidente, yo le comenté algo que para mí era una preocupación en tiempos de pandemia, y es precisamente el encierro y la violencia intrafamiliar. Y el otro aspecto que le comenté fue las situaciones de angustia y las situaciones límites que las situaciones de encierro pueden generar. Entonces ahí fue que con el presidente previmos desde el primer momento en el sistema de emergencia que iba a llevar adelante toda la organización de combate a esta pandemia, estuviera la directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, de esa manera iba a haber un corte de género en todas las medidas que tomáramos, donde precisamente los mecanismos de respuesta al tema de la violencia iban a estar presentes y iban a estar activos. Asimismo, el Poder Ejecutivo inmediatamente, dentro de un marco de emergencia que nosotros sentimos que está presente respecto de los femicidios, liberó una partida para comprar nuevos dispositivos electrónicos, que son como por ahora la herramienta más eficaz que se tiene desde el punto de vista del seguimiento de los agresores. Y después se decidió instalar una línea específica, también gratuita, para que aquellas personas en situaciones de angustia pudieran ser escuchados por parte de profesionales. Y ahí lo que yo pedí también es que se trabajara un corte de género. Y lamentablemente no nos equivocamos, como suele pasar en todos los países, las denuncias contra violencia intrafamiliar descienden, pero suben las solicitudes de ayuda, de conocimiento, cómo manejarse en momentos de violencia. ¿Por qué? Porque obviamente en muchos casos el agresor está en la casa. Entonces lo que se hace es llamar para consultar qué caminos se pueden recorrer, y bueno, eso pasó en Uruguay. Y en lo que tiene que ver con la línea de esta límite de asesoramiento a situaciones de angustia y límites, el corte da decididamente que el 80% aproximadamente de las llamadas corresponden a mujeres. Se creó hace pocos días el primer Consejo Nacional de Género y, bueno, Mónica estuvo presente, Mónica Botero, también la ministra de Economía, Susana Roeleche. ¿Cómo funcionará, digamos, de aquí en más? Yo creo que fue una gran noticia la instalación, previsto en la ley, del primer Consejo Consultivo de Género, que tuve el honor de encabezar con la directora Mónica Botero, que es una mujer muy comprometida con este tema, y que estuvieran todos los miembros del Poder Ejecutivo, ¿no? Además de presencia de los otros poderes del Estado y representación de instituciones de la sociedad civil. Pero la imagen de todo un gabinete en un consejo consultivo
conversando sobre lo que significa el tema de las mujeres, el tema género, cada uno desde su lugar. Fue una jornada de trabajo muy interesante y fue la primer señal que el Ejecutivo pudo dar, en virtud que es muy difícil en términos de trabajo conjunto por esta situación, de lo que importa en la agenda, todos estos temas. Yo creo que fue además una jornada de mucho compromiso. Yo la viví realmente con gran satisfacción, Porque tú hace mucho que trabajas en estos temas y me imagino que antes eran solo ustedes intentando... Hay un proceso, a mí me gusta contárselo a las más jóvenes, porque ahora todo es muy rápido. A veces hasta uno siente que hay muy poco tiempo para pensar. Y hay un proceso que nos dimos las mujeres en general en el mundo, las de América Latina y por supuesto en Uruguay a su tiempo, que fue increyendo, obviamente, ¿no? No era lo mismo nuestras reivindicaciones cuando no había mujeres en el Parlamento prácticamente, a cuando coincidimos un grupo de mujeres que teníamos una agenda bien clara, un camino definido de todos los partidos políticos y instalamos una bancada parlamentaria ya por el 2000 que tenía que ver con, bueno, nosotras tenemos diferencias filosóficas bien notorias, pero hay una agenda en el tema de las mujeres que queremos seguir todas juntas. Entonces, todo eso fue como constituyendo de alguna manera en la sociedad un tema cultural sobre que las mujeres habíamos llegado a los lugares de decisión con mucho sacrificio, pero que queríamos tener también un traslado a la agenda pública de los temas que tenían que ver con las mujeres que sentíamos que nos estaban considerando. Entonces, eso fue asumiendo roles cada vez más importantes. A veces con acciones legislativas, otras en profundidad en los poderes ejecutivos, pero que fue sostenida en el tiempo, ¿verdad? Ahora el siglo XXI va a requerir, frente a un tema que es cultural, además de político, tiempos también de acomodo. ¿Por qué? Porque estamos coexistiendo generaciones diferentes, mientras las generaciones más jóvenes tienen incorporado la forma de vivir en equidad, todavía hay generaciones que les cuesta entender. Y es natural que así sea porque culturalmente la matriz es otra. Y a veces me gusta a las más jóvenes especialmente, a mí me gusta trabajar mucho con la gente joven y cuando vienen, especialmente las chicas enojadas por algo, bajar un poco los decibeles y decir, bueno, imaginen lo que era hace un tiempo, claro, el poder trasladar estos temas a la agenda y llegar a trasladarlos ya era todo un tema. Entonces, a mí me parece que son momentos de acomodo de este traspaso intergeneracional donde los temas culturales cuestan más que si son temas estrictamente políticos. Después de este corte vamos a presentarte a Ana Ribeiro, una historiadora uruguaya fascinante. No te muevas de ahí, que enseguida volvemos con más Mujeres en Positivo.